hacia una filosofía política del socialismo del siglo XXI. Notas desde el caso venezolano. Juan Carlos Monedero, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Introducción. El socialismo en el siglo XXI necesita articular bases compartidas que permitan ir construyendo referencias teóricas para cimentar referentes científicos acerca del socialismo. Hace falta precisar algunos lugares compartidos. Si bien al configurar el socialismo una propuesta normativa, esta tarea se torna ciertamente complicada. Intentando superar las dificultades, hace falta en primer lugar una definición de lo que sea el socialismo, buscando su esencia. Su principal rasgo puede encontrarse en el amor, en una empatía radical que coincide con la parte positiva del par schmittiniano, amigo-enemigo. La posibilidad de pensar el socialismo pasa por una reconsideración de la naturaleza humana y por una construcción de un lenguaje diferente, sostenido en prácticas diferentes. En tercer lugar, hay que detenerse en el papel del Estado, lugar esencial junto a la participación del impulso de la sociedad socialista. En cuarto lugar, hay que precisar cuáles son los elementos que debieran articular ese socialismo y en qué se diferencia de las prácticas del socialismo en el siglo XX, con una enunciación de sus aciertos y errores, del papel del nuevo sujeto plural y de los problemas que implica un supuesto socialismo científico. Por último, está pendiente establecer cuáles son los valores que hay detrás de lo que vaya a ser el socialismo en el siglo XXI. Un ejercicio clarificador es comparar los valores del socialismo en el siglo XXI con las otras grandes concepciones del siglo pasado: el liberalismo, el socialismo del siglo XX y el neoliberalismo. Nada aporta construir un marco teórico autoalimentado. El error del materialismo histórico es que terminó siendo un idealismo ahistórico, que dio por hecho un futuro que aún no había pasado. El socialismo no puede entenderse al margen de las realidades históricas que lo hicieron surgir, de los desarrollos tecnológicos, políticos, culturales en marcha, ni de los actuales procesos que lo confrontan. Aún más, esas confrontaciones que llegan incluso al golpe de Estado tienen muchas probabilidades de ser las que determinen los contornos de los socialismos en ausencia de modelos cerrados. Eso hace aún más urgente el esfuerzo teórico. El socialismo como empatía radical. Si no fuera porque apenas sería entendido y aún cayendo en la cursilería sobre la que advirtió Ernesto Che Guevara, podríamos resumir la esencia de la organización política deseable diciendo que el socialismo no significa otra cosa que vida social basada en el amor, aún
siendo cierto que le corresponderá a cada época y lugar establecer su propio diálogo acerca de qué es el amor. Podemos buscar un mínimo común que nos permita entendernos. Con esta intención, decir amor o decir aquí socialismo es mencionar una empatía social absoluta y desinteresada, la radicalización de la regla de oro, donde cada cual sin ninguna funcionalidad escondida deja de alguna forma de ser, obteniendo al tiempo el increíble resultado final de ser más. Le corresponde a Hegel la brillante afirmación de que amar es dejar de ser para ser más. Quien ama vive en los demás y así conjura simbólicamente la muerte. Un infinito implica, como bien vieron las religiones del libro, una vida inmortal, algo de gran interés para ese Homo sapiens, cuya única certeza es que sabe que va a morir. El amor es la forma más evidente de trascendencia, de ir más allá, dotando de sentido al finito ser humano. Sin embargo, la racionalidad moderna atenta a solo lo cualificable y guiada por la lógica lineal que condenaba al limbo todo lo que quedase fuera de su definición de ciencia. Fue poco a poco reduciendo el asunto de la emancipación a los medios e instrumentos, a números, procedimientos y planes quinquenales, del mismo modo que en términos de discurso cayó en ejercicios ingenuos cargados de utopía negativa, no realizable, que ahorraba discutir los perfiles del futuro, al atribuirle al mañana tan altas cualidades que empequeñecía el problema de definir cómo se alcanzaba ese fin. Igualmente se ahorraba complejizar el asunto de la naturaleza humana, evitando enturbiar ese futuro luminoso, cuando Lenin, siempre en lucha entre la reflexión y la práctica, afirmó que socialismo no era soviets más electrificación, sino soviets más cultura. Ya era demasiado tarde. Que socialismo es amor es una idea que encuentra acomodo en el Sermón de la Montaña, y su prédica de amar al prójimo por encima de todas las cosas es lo que recogió San Agustín cuando afirmó: ama y haz lo que quieras, queriendo dar a entender que quien ama realmente no hace daño a los demás. El socialismo, al igual que ocurre con la regla de oro de todas las religiones, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, es amor, porque es la afirmación de la empatía como el criterio central de la organización social. Tampoco andaba lejos Marx, siguiendo a Rousseau o interpretando a Aristóteles, cuando pensaba que la política desaparecería cuando desaparecieran las clases sociales, esto es, cuando se acabaran las diferencias sociales basadas en el diferente lugar que se ocupa en la escala de producción. En este momento histórico, la posición de clase determinaba buena parte de la existencia social y particular. A día de hoy, podemos afirmar que si no hubiera tensiones sociales basadas en cualquier tipo de desigualdad y no solamente de clase, la sociedad viviría la suerte de estabilidad permanente, de manera que esa idea que vincula política con poder, con coacción, desaparecería.
Sin conflicto no hay política. Politizar es conflictuar, de la misma manera que despolitizar es ahuyentar el conflicto. Pero decir que socialismo es amor es un presupuesto normativo. El interrogante que quiera ayudar a la transformación se aleja de lo que significa el socialismo para preguntarse cómo se llega a él sin traicionar los principios que contendrá ese futuro. Es más fácil llegar a un acuerdo acerca de esos perfiles ideales que en torno a las formas de alcanzarlo, porque en realidad decir que el socialismo advendrá como en Marx, cuando se dé un alto desarrollo de las fuerzas productivas y un alto desarrollo de la conciencia, no deja de ser una tautología. Traducido querría decir, cuando estén cubiertas todas las necesidades y los seres humanos sean ángeles, desaparecerá la política. Por eso, la única pregunta realmente controvertida no es tanto que sea el socialismo, sino cómo es la transición al socialismo. El capitalismo ha dedicado bibliotecas enteras a la transición de regímenes autoritarios capitalistas o comunistas a la democracia parlamentaria capitalista. Pero apenas hay teorización de cómo es la transición del capitalismo parlamentario al socialismo, especialmente en el siglo XXI. Convendría entender que el socialismo, como la Ítaca del poema de Cavafis, es más una razón para ponerse en marcha y menos un modelo prefigurable. El socialismo hay que esperarlo siempre, pero hay que contar igualmente con que nunca va a llegar. Es socialista porque constantemente está abriendo nuevas sendas. El socialismo real solo puede existir como adjetivo. Permite decir de algo que es socialista, pero no como sustantivo. De lo contrario, el socialismo le ocurriría como a Dios. Sería una causa demasiado grande para un resultado necesariamente tan mediocre. Un nuevo lenguaje para un nuevo socialismo. No era el momento, sabemos hoy, para que los autores clásicos del socialismo pudieran entender que la sociedad no se va a parar nunca. Vista la evolución del ser humano, podemos prever que van a surgir siempre diferencias y por tanto disidencias respecto de la realidad que no es absoluta sino representativa. Esto es, que no es leída en su estricta materialidad, sino que se tamiza a través de marcos heredados de la construcción social. Tanta fuerza tienen esos marcos, especialmente en la era de la comunicación, que cuando un hecho niega el marco, preferimos negar el hecho. Como reto, se trata de reconstruir esos marcos para que dejen más espacio a la libertad de conciencia. Es lo que Gramsci llamó conquista de la hegemonía, aunque quizás con intenciones no tan libertarias, camino de crear un nuevo sentido común socialista donde la empatía sea algo inmediato. La hegemonía en el siglo, sin embargo, ha sido la contraria. Es cierto que la forma más sutil de construir marcos no es la que planteó el ministro de propaganda Goebbels, cuando afirmaba que una mentira repetida 1000 veces fungirá como verdad,
Pero el silenciamiento de las alternativas, la recurrencia en afirmar que no hay más solución que la que se está aplicando, la conversión de los medios de comunicación en los grandes socializadores o la machacona insistencia en algunas mentiras básicas terminan por construir ese puzzle actual de la hegemonía. Por ejemplo, pese a no tener armas de destrucción masiva, Saddam tenía armas de destrucción masiva aún en 2008. Los porcentajes de norteamericanos que así lo creen son altos, pese a ganar 10 elecciones o aceptar el resultado adverso del referéndum constitucional de diciembre de 2006, Chávez es un dictador, pese a sufrir el acoso de los poderosos y la dictadura de unos medios de comunicación al servicio de las élites. Evo Morales es el autoritario, por supuesto, indigenismo radical, pese a Abu Ghraib, Guantánamo o las 100 invasiones realizadas por los Estados Unidos en el siglo pasado, la Estatua de la Libertad sigue presentándose como un referente de democracia que no se puede cuestionar sin verse uno a su vez cuestionado. Si protesta el pueblo llano, se habla de ingobernabilidad. Si protestan las clases medias y altas, estamos ante revoluciones de colores. Por esto, un paso adelante del socialismo será renunciar a las palabras heredadas y reconstruir en forma de diálogo los nuevos conceptos con los que reorganizar la realidad social y también los referentes simbólicos. No caer en el error de la modernidad de despreciar lo trascendente, ni tampoco abrazar el irracionalismo como quisiera una postmodernidad reaccionaria. Desmantelar las palabras heredadas, reconstruir la realidad con palabras dialogadas, recuperar el espacio desmantelar las palabras heredadas, reconstruir la realidad con palabras dialogadas, recuperar el espacio de la plaza pública vaciándola de tronos, templos y shopping centers, donde una ciudadanía con iguales capacidades se reconstruye los contornos de su polis desde la perspectiva de la emancipación, la isonomía que reparte derechos de manera igual y la isegoría que reparte la posibilidad y la capacidad para que cada cual pueda hacer del ágora el espacio en donde expresar y construir su propio proyecto de vida. El acceso a la palabra es la única manera pacífica que tienen los oprimidos para recordar a los opresores el daño que están haciendo, el daño que están haciendo. Lo que no tiene nombre no existe. En otras palabras, lo que no se expresa no tiene efectos sociales útiles para su transformación. Ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo Salvador. De la internacional requerirá alguna nueva reflexión. No hay que confundir la necesidad de recuperar la trascendencia, de darle sentido a la vida propia del Homo sapiens, el único animal que, como decíamos, tiene la única certeza de que va a morir, con abrazar remedios irracionales que en vez de ayudar a la emancipación la limitan. Insistimos,
Se trata de despensar para repensar, un ejercicio nada sencillo, pues se tocan cosas profundas y comprometidas para los seres humanos, como es la religión, la identidad o el nacionalismo. Es igualmente sensato e insensato poner una estatua nacionalista en Edimburgo, en el rostro del actor Mel Gibson, quien representó el legendario escocés William Wallace en la película Braveheart, que pensar que alguna frontera y por tanto un territorio está dotado de alguna esencialidad que lleve incluso a matar a quien no la comparta, o que permite entender como ilegales o sin papeles a quienes no sean reconocidos como nacionales propios. Es igualmente una forma de monólogo que en nombre de un Dios se pretenda eliminar la presunta obra de ese Dios, es decir, a otro ser humano. Nos cuesta salirnos en nuestros marcos culturales para entender la sociedad. ¿No es cierto acaso que llevemos flores o alimentos a una tumba? En ninguno de los dos casos va a salir nuestros deudos. Va a ver y oler las flores o a comer los alimentos. Mientras exista la posibilidad de reconstruir intelectualmente la diferencia en cualquier ordenamiento social, existirán seres humanos que cuestionarán la existencia de privilegios, sea de clase, género y raza, pero también de edad, ideología, creencia, opción sexual, estatus, primacía de algún aspecto en la organización social, etc. Los seres humanos estamos dotados de neuronas, espejo, conocidas como el ADN del comportamiento. Son los responsables de construir sobre la base de la imitación la posibilidad de adaptación y supervivencia del Homo sapiens. Rizzolatti, 2006. Los animales sociales han sobrevivido gracias a la reciprocidad, al principal principio de cohesión del grupo. Ese cumplimiento animal y particular del imperativo kantiano existe incluso entre los chimpancés, lo que abunda en la idea de que es coherente pensar que existe de manera más desarrollada en los seres humanos. Como la ley de la entropía, como la ley de la entropía no permite vueltas atrás en el tiempo, el socialismo no puede corresponderse con ninguna forma primitiva de organización social. Como en las malas películas sobre regresos al pasado, esos planteamientos prefieren ignorar que cualquier acto del ayer cambiaría el hoy, de la misma manera que el hoy no puede llevarse el ayer sin transformarlo, sin acompañarlo de la evolución ya alcanzada. Algo obvio en asuntos tecnológicos. Parece razonable desde un principio de precaución no usar semillas transgénicas. No parece razonable desde un principio de avance renunciar al arado por tratarse de un instrumento no natural. El socialismo tiene la tarea de construir una organización social acorde con la condición más evolucionada que significa el ser humano, definiendo la evolución desde indicadores dialogados. Al tiempo, esa organización estará asignada, como venimos afirmando, por un profundo sentido de la empatía que habrá de traducirse en un amplio compromiso con lo público y con el establecimiento
de un sistema social donde se garanticen las capacidades para participar de todas y cada una de las ventajas de la vida social. En los experimentos de Frans de Waal, el chimpancé maltratado critica el trato desigual, pero eso no hace sin más que el que reciba el privilegio de la uva la comparta. Muy al contrario, acepta gustoso la rodaja de pepino que lanza su congénere indignado. Los chimpancés son brutales con chimpancés de otros grupos y también con los del propio cuando se cruzan intereses de poder. Los bonobos, chimpancés pigmeos, 2,5 millones de años más cerca de nosotros que los chimpancés. Al contrario, comparten incluso el alimento con otros grupos y solventan la mayoría de sus problemas a través de contactos de tipo sexual y no con violencia. Cuando el ser humano es destructivo, es mucho más destructivo que cualquier otra especie, pero cuando es generoso es infinitamente más generoso que cualquier otro animal de la naturaleza y además escoge serlo. Los pájaros no son libres. ¿Qué es el socialismo? No es posible seguir hablando de socialismo sin intentar una definición. De lo contrario, se está impidiendo que el corpus doctrinal pueda avanzar y construir en ese entorno algo que se parezca a una comunidad científica ocupada de los desarrollos del ideario socialista. La discusión histórica sobre el socialismo suele referirse a posiciones teóricas muy ligadas a posiciones prácticas. Así fue durante buena parte del siglo XIX y del XX con la progresión. Marx y Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin a Gramsci, Lukács, dejando al lado toda la corriente revisionista. ¿Qué es el socialismo? No es posible seguir hablando de socialismo sin intentar una definición. De lo contrario, se está impidiendo que el corpus doctrinal pueda avanzar y construir en ese entorno algo que se parezca a una comunidad científica ocupada de los desarrollos del ideario socialista. La discusión histórica sobre el socialismo suele referirse a posiciones teóricas muy ligadas a posiciones prácticas. Así fue durante buena parte del siglo XIX y del XX con la progresión. Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin a Gramsci, Lukács, dejado al lado toda la corriente revisionista. Ahora, por el contrario, pesan mucho los aspectos teóricos. Aquí surge la referencia a Laclau, Mouffe, el marxismo analítico, Mészáros, Negri, Dietrich, Moulin, etc. Sin embargo, creemos que eso es un error. Las bases del socialismo del siglo XXI como movimiento no son teóricas, sino muy al contrario, deben de ser realidades bien concretas. Esto siempre es así, pero se pierde de vista en los análisis de grandes plazos y grandes estructuras. E incluso los referentes teóricos más influyentes han estado mucho más cerca de coyunturas concretas que de discusiones de libros sobre libros. Las bases del socialismo del siglo XXI hay que buscarlas aún sin ánimo exhaustivo
en los siguientes sucesos y en las reflexiones que abrieron: el derrocamiento de la primavera de Praga en 1978 por las fuerzas del Pacto de Varsovia, la creación del sindicato polaco disidente Solidaridad en los astilleros de Gdansk en 1980, las victorias de la derecha en Europa y Estados Unidos, Juan Pablo II, 1978, Thatcher, 1979, Reagan, 1980, Kohl, 1981, la caída del muro de Berlín, 1989, y el nombramiento de Carlos Salinas en México en 1988, de Carlos Saúl Menem en Argentina, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, ambos en 1989, la pérdida del poder de los sandinistas en 1990, la enunciación del consenso de Washington en 1990, la disolución de la URSS en 1991, el levantamiento zapatista de 1994, la fundación en 1980 de los Verdes en Alemania, con las banderas del socialismo, el ecologismo, la democracia de base, la no violencia y el antiautoritarismo, el desarrollo de la teología de la liberación con la fecha emblemática de 1973, cuando el peruano Gustavo Gutiérrez Merino editó el primer libro sobre el tema Historia, política y salvación de una teología de liberación que obligaría a pluralizar el sujeto, etc. Pero a día de hoy, y a diferencia de lo que ocurre con otras ideologías que tienen una referencia mínima compartida, la divergencia dentro del campo socialista es enorme. Es factible que el socialismo implique para unos la existencia de una vanguardia que marque el rumbo social, para otros la reivindicación de la clase obrera como sujeto de la transformación, más allá la redistribución de la renta y la supresión de la herencia, para otros la abolición de la explotación a través de la propiedad pública de los medios de producción, para aquellos reformismos, para estos revolución, para unos austeridad medioambiental, para otros inclusión multicultural, en otra dirección partido único y retórica obrera y campesina, en un concepto económico capitalista, al igual que habrá quien apostará por una mezcla de todos estos elementos, y así hasta el infinito de la indefinición. Por nuestra parte, entendemos que una sociedad socialista es un sistema de organización social, política, normativa, económica y cultural que busca la libertad y la justicia, armonizando para ello los recursos materiales, institucionales e intelectuales de la sociedad, con el objeto de conseguir la igualdad de capacidades personales, la libertad de individuos y colectivos, la solidaridad entre los miembros de la comunidad, la defensa de las diferencias, el respeto medioambiental, la paz entre las naciones e iguales condiciones para todos los pueblos del mundo. Hablamos de igualdad de capacidades, entendiéndola como una fórmula superior a la igualdad de oportunidades, que no garantiza el resultado de la igualdad de resultados, que aún siendo superior por lo común es una entelequia no realizable, o bien supondría una homogeneización que robaría la libertad individual y no contemplaría la necesaria corresponsabilidad de las personas en su destino. La igualdad de capacidades es una fórmula superior a cada cual según sus necesidades
y de cada quien según sus posibilidades, por al menos dos razones. En primer lugar, es menos autoritaria, de cada cual según sus posibilidades, implica una exigencia, un hecho de fuerza al margen de la voluntad de los individuos. Por otro lado, el a cada cual según sus necesidades desresponsabiliza y con ello roba dignidad a las personas, cayendo en formas de paternalismo que limitan la libertad individual. Vivimos en una época confusa, propia de momentos de crisis, de peligro y de oportunidad, como rezan los dos ideogramas con que los chinos escriben la palabra. Una época de frontera con sombras de lo viejo y apenas albores de lo nuevo, de transición paradigmática de Sousa Santos, con el añadido de que salimos de un paradigma el conformado por la modernidad, el desarrollo de los estados y la implantación del capitalismo, pero sabemos que ya no van a existir nuevos paradigmas totales, modelos o esquemas invariables de comportamiento que alimenten la praxis. Al fondo del túnel hay una luz, pero esa luz, como un sensor de movimiento, se enciende cada vez que se actúa. Va a ser el movimiento, además, el que determine si esa luz va a dar onda o partícula, el que marque su posición y su velocidad, el que defina su color y frecuencia. No se trata de enreversar las cosas con análisis oscuros, sino de no simplificarlas. Si la física de Newton se complejizó con la física de Einstein, nuestras sociedades deben saberse sumergidas en la misma nueva lógica que relativiza todo lo anterior. Gestionar los nuevos modelos de matrimonios genera mayores complicaciones burocráticas al Estado, pero reducir esa complejidad por culpa de la complicación administrativa que implica supone simplificar la vida social. Calzar a las fuerzas zapatillas como los príncipes caprichosos de los cuentos hace sangrar los pies de las candidatas y, siguiendo con la metáfora, también al cuerpo social. Aprendiendo de los errores del pasado. El socialismo del siglo XXI no es una mera referencia cronológica vacía. En el siglo XXI es obvio que el socialismo que se construya habrá de pertenecer a esa época, sino una metáfora que recuerda que lo sustantivo permanece, el socialismo como organización que supere el capitalismo, y lo adjetivo cambia, lo que quiere significar que el contorno que adquiera en el siglo XXI va a ser diferente al del socialismo del siglo anterior. Esto es, va a hacerse al andar como el camino machadiano. Y la única carta de navegación que ha legado el socialismo anterior es la que recoge la esperanza de transformación que acumula su compromiso inicial con la democracia y principalmente los errores que no deben volverse a cometer. Esto no constituye ningún problema epistemológico, muy al contrario, saber lo que no debe hacerse marca un programa de actuación política superior teóricamente a un programa que quisiera decir a priori lo que debe hacerse. Cuando el joven Gramsci publicó La Revolución contra el Capital, apenas un mes después de la Revolución de Octubre en 1917, sentaba las bases
para afirmar que las revoluciones como procesos violentos que tumban las estructuras de un país no esperan a los teóricos, pero bien sabía también el que fue secretario general del Partido Comunista de Italia, que la teoría era bien relevante para orientar la praxis posterior. En esa dirección podemos afirmar que en los procesos de implosión del antiguo régimen, las explicaciones sobre la base de la voluntad de los actores son muy relevantes, mientras que en la fase de construcción del nuevo modelo, cuando los cambios permiten empezar a hablar de transformaciones reales, las variables explicativas y orientadoras de estos momentos son las variables estructurales, las condiciones materiales, el grado de desarrollo, el nivel de la conciencia de lo colectivo, entre otros aspectos profundos y que reclaman procesos lentos. Es cierto que las transformaciones profundas pueden darse en países donde no hay madurez del capitalismo, ni del Estado, ni de la modernidad. Dejemos como hipótesis que es precisamente en esa debilidad en donde están las explicaciones de por qué surge ahí el cambio brusco. Se trata de una reedición de las teorías del eslabón más débil. Ahora bien, igualmente sabemos que si los marcos teóricos marxistas, especialmente del siglo XIX, no explicaron las revoluciones en el siglo XX, hubiera sido de extrema utilidad para orientar la fase de consolidación. Sabemos que Lenin elaboró ad hoc y de manera interesada el marxismo para adaptarlo a su análisis deseo vanguardista de acelerar la revolución, historicismo estructuralista. Lo ha llamado Tomás Mulián. Esa renuncia a la teoría y la elaboración de análisis que reinterpreten la teoría para ajustarla al momento histórico preparó el camino a Stalin, por ejemplo, para justificar el socialismo en un solo país, la colectivización forzosa, el Gulag, la eliminación de los disidentes. Sabemos que el Che Guevara creyó con mucho heroísmo que la falta de subjetivismo en países atrasados podía compensarse con lucha armada. Dejó su cuerpo en la escuelita de la higuera y los 1000 Vietnam anunciados no consiguieron los resultados esperados. Sabemos que los movimientos guerrilleros confiaron en que el ejemplo de abnegación iba a bastar para llenar sus filas de voluntarios. El resultado fue, en no pocos casos, repetir comportamientos de aquellos contra los que se peleaba. Hoy sabemos que hay una gran verdad en la consideración de que hace falta una cierta madurez para que los cambios cuajen, una madurez que no se mide en desarrollo económico, sino en conciencia de lo colectivo, de lo público. El Estado social ha sido un gran educador de comportamientos ciudadanos. Una estructura fiscal permite una redistribución socialista, pero en ausencia de esa conciencia de lo público, el Estado puede convertirse aún en manos de quienes pretender crear el socialismo en un dorado sometido a la rapiña de los que nunca pudieron aprender que lo que es público es de todos y no de nadie. El mercado educa en la lucha de todos contra todos. Las colas
y la atención por orden de llegada en los servicios públicos, por el contrario, educan en ciudadanía. Ese tránsito reclama instituciones eficaces y valores compartidos, y los valores nunca se consolidan antes de que pase al menos una generación. ¿Cómo empoderar al pueblo? Cambiar la sociedad transformando el Estado. Los bolcheviques en 1917, sobre la base de una interpretación del planteamiento marxista extraído de la Comuna de París, decidieron que era necesaria una fase de dictadura del proletariado para, desde un nuevo Estado al servicio del pueblo, empoderar a una población mayoritariamente campesina y socializada en el capitalismo, depredador, egoísta y fragmentador, aunque es importante entender que el concepto de dictadura en ese momento no significaba lo que hoy entendemos al respecto. Casi un siglo después, la pregunta sigue abierta pese a que aquella respuesta difícilmente puede ser de nuevo asumida. ¿Es posible una transformación democrática por la vía electoral en países sin sociedades civiles fuertes? ¿Es justo aplicar un estado temporal de excepción con el fin de reforzar esa sociedad debilitada? ¿Es posible sin una voluntad determinada romper las estructuras creadoras de exclusión vigentes durante siglos? En sociedades desestructuradas, es decir, sociedades por las que ha pasado el vendaval neoliberal sin haber pasado antes con fuerza la lluvia del Estado social y democrático de derecho, el riesgo de pretender sustituir esa falta de instituciones y valores colectivos con comportamientos despóticos ilustrados, la dictadura del proletariado, o en el caso de hoy, una dictadura del proletariado, o incluso una dictadura de la ciudadanía o de las multitudes, es muy alto. Se ha repetido que en nuestras elecciones se toma el Estado, pero no se toma el poder. Es decir, por un lado, los espacios de poder real van más allá del aparato del Estado. Por otro, el Estado, como esa institución que reclama el monopolio de la violencia física legítima, no responde al igual a gobiernos afines, a lo que Bob Jessop llama selectividad estructural del Estado, comportamientos no determinados, pero que son los que tradicionalmente han puesto en marcha, que a aquellos que cambian formas, actores o receptores de las políticas públicas. En el caso reciente de América Latina, todos los nuevos presidentes han expresado su queja ante la imposibilidad de manejar el aparato estatal heredado para ponerlo al servicio de los nuevos gobiernos, las nuevas constituciones o las nuevas políticas. Una vez constatado esto, la tentación es reforzar la capacidad de acción para poder cumplir los objetivos que con ingenuidad se pensaba que podrían alcanzarse desde el aparato estatal. Una vez más aparece la dicotomía entre eficacia y democracia, tomarse mayores atribuciones que las que se corresponden con un Estado de Derecho con el fin de enrumbar el país hacia la democracia, es la idea de la dictadura del proletariado como refuerzo del poder con el fin de debilitar el poder. Pero ya sabemos que la respuesta dada en forma de dictadura del proletariado trajo más problemas que soluciones.
¿Cómo empoderar al pueblo que tiene que hacerse cargo de sus propios destinos si no tiene ni la capacidad ni quizás el interés de organizar su propia vida? ¿Cómo contrarrestar la presión de las oligarquías, la financiación de la desestabilización, incluida la cooptación de militares venales, la tarea permanente durante decenios de las empresas de medios de comunicación y de la jerarquía eclesiástica? No es solo un problema teórico, también es un problema empírico. En términos históricos, está bien el ejemplo del neoliberalismo, que primero se hizo con el control del Estado para después obrar una mutación del mismo desde su sala de mando. Es así como se inició el ataque al Estado social y democrático de derecho. Optar por la deriva despótico ilustrada desde posiciones socialistas puede ganar el favor de los pobres. Siguen dominados, pero ahora ven esperanza. Pero generaría paternalismo y además alejaría a las clases medias muy necesarias en la tarea de consolidación socialista. Les corresponde a ellas una parte relevante de la gestión administrativa y económica que ayude a salir de las clases y los cuellos de botella. Además, cuando se habla de valores, están las consideraciones morales. El fin no justifica los medios. No puede construirse el socialismo sin socialistas o, como se suele recordar, el socialismo no se decreta. Atendiendo de nuevo a la historia, hemos aprendido que pequeños pasos en una dirección consolidan en el medio y en largo plazo esa dirección. En sociedades desestructuradas, la tarea esencial en la construcción del socialismo no está en crear formas autoritarias previas que faculten para empoderar al pueblo, sino que consiste en dar de inmediato instrumentos conceptuales que obliguen a la corresponsabilización popular en las transformaciones. La tarea de un fuerte liderazgo es sin duda esencial en esta fase. Solo un referente carismático incuestionado puede aunar las fuerzas de cambio en esta fase de transición, pero ese liderazgo tiene que tener legitimación legal racional y no legitimación carismática en términos weberianos. Igualmente, una buena teoría al respecto no puede caer en generalizaciones que ignoren las diferencias entre democracias parlamentarias consolidadas y democracias en construcción que además pretenden una nueva institucionalidad. El papel de los liderazgos carismáticos Chávez, Lula, Morales, Correa, se corresponde con fases diferentes de procesos políticos, a veces similares, pero otras no conmensurables. De lo contrario, se volvería a caer en la tesis de la modernización o del take-off, el despegue, que establecían una senda única y necesaria para la construcción de la democracia. No se trata de ir desde la teoría a la realidad, sino de armar desde la realidad una nueva teoría. Es cierto que en momentos de acumulación política originaria encargada de construir una nueva institucionalidad inclusiva, las reglas no están cerradas. De ahí que los padres fundadores de prácticamente cualquier nación fueron inicialmente acusados de terroristas, pero esto no puede llevar a una asunción acrítica del liderazgo,
pues sería recuperar por la puerta del servicio el papel de las vanguardias arrojado por la ventana tras la experiencia del siglo XX. La solución pasa por un pueblo movilizado capaz de poner diques al torrente de liderazgo y de crear una nueva institucionalidad. En vez de la dictadura del proletariado, estaríamos ante una suerte de legislatura del pobretariado o de las multitudes, un momento audaz y determinado de superación del viejo modelo en busca de inclusión de los tradicionalmente excluidos, pero que opta por legislar en vez de dictar. En la fase actual de construcción de la emancipación en América Latina, es tan necesaria la figura del liderazgo fuerte como inexplicable debiera serlo en la fase de consolidación. Esto no significa, insistimos, asumir de ninguna manera cheques en blanco para el liderazgo. Estamos refiriéndonos a un líder fuerte, no a un dictador, ni siquiera amable. Algo, por otro lado, impensable en términos reales, gracias a las actuales constituciones vigentes y la falta de apoyo popular que tendrían esas pretensiones. Por otro lado, ese liderazgo debe tener como principal tarea crear todo un plantel de personas capacitadas para el relevo. Toda la discusión acerca del cesarismo democrático de corte gramsciano es pertinente aquí. Y una vez más explota el dilema entre la deliberación y la decisión. Salvados los momentos de convulsión correspondientes a la fase de cambio, el liderazgo solo podrá ejercerse cuando realmente esté en sintonía con el pueblo, correspondiéndole la obligación de entregar instrumentos al pueblo para su autodeterminación y obrar con estricta transparencia, mandar obedeciendo. Por el contrario, cuanto más insistan las oposiciones en los intentos extraconstitucionales de derribar a los gobiernos del cambio, más se reforzarán los liderazgos como forma necesaria de resistir los embates del antiguo régimen. La teoría del Estado ha demostrado que el nacimiento de los estados está muy vinculado a la competencia entre señores feudales con similares pretensiones. ¿Puede la teoría política ignorar el hecho de que los enemigos forman parte esencial de la construcción de un movimiento? ¿Acaso puede pensarse el socialismo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, sin extender el analizar el papel de las oposiciones en esos países? El enquistamiento social en un tablero de empate técnico configura un escenario muy desafortunado para el desarrollo democrático. La mejor forma de superarlo es con educación, de manera que una mayor conciencia determine amplias victorias electorales que dirijan el gobierno y puedan usar el Estado, que entiendan la importancia de la movilización popular y contrapongan ideas a las hegemónicas del monopolio mediático mundial del que ya se quejaba la UNESCO hace más de 30 años. El gasto público educativo en un país pequeño como Venezuela, en torno al 5% del PIB, muestra la dirección correcta y correctora en el medio plazo de un liderazgo que no necesita repetir en el siglo XXI las
gerontocracias soviéticas o la peculiaridad histórica cubana. Como hemos dicho, la apuesta de Chávez por el socialismo y no por el chavismo es una señal de coherencia ideológica que igualmente invita al optimismo, ya que esa decisión sitúa a Chávez lejos de, por ejemplo, el cinismo de Perón, que permitía en sus filas personas de extrema izquierda y de extrema derecha, anarquistas o fascistas, siempre y cuando fueran peronistas. Sin embargo, el surgimiento en Venezuela de un sector cortesano que juega al autoritarismo mientras se enriquece con prácticas corruptas, da una señal de la necesidad permanente de controles sociales y tribunales independientes y con coraje, incluso en el caso de un liderazgo democráticamente productivo como el de Hugo Chávez. Pausa. Continuaremos este ensayo a partir del título Errores y aciertos del socialismo del siglo XX.